Video de Siciliano en su taller. Créanme que se puso interesante la calidad de los comentarios en Facebook que me están haciendo sobre los videos anteriores. Bueno, notarán que tengo en la mano, y no sobre el banco, estos destornilladores muy de la década del 90, que los solían vender arriba del tren. Tengo sentimientos encontrados con estos. Créanme que me quedaron dos. Tengo este y otro que anda dando vueltas no sé por dónde. Verdaderamente como destornilladores, para lo único que lo pude usar era cuando tenía 12 años y mi vieja me conseguía trabajo en el almacén del barrio, cambiándole enchufes a los veladores, cambiando cables a las planchas. Y estas herramientitas me las había comprado ella en el tren. Por eso la tengo y la valoro tanto. Está en el lugar de mis herramientas más queridas, pese a que sean herramientas inservibles. Porque bueno, la situación económica de aquella época y que se haya acordado y pensado en mí, bueno, me lo pone en un lugar especial, pero como herramienta no servía para nada. Otra cosa que me preguntan en los comentarios, me dicen: Tano, ¿vos tenés algún problema o hay algo que no te gusta? Porque notamos que en tus llaves vos le pasás la moladora a la marca. Y mirando acá sobre el banco, justamente herramientas que estaba mostrando, noté que tienen razón. Se nota ese detalle. Se los voy a mostrar para los que no se dieron cuenta. Bueno, en estos videos, en esta saga, se notan en estas dos llaves, otra impresentable, pero que tiene unos cuantos años, estriada, acodada, plana. Se nota que yo le paso la piedra a donde va la marca. ¿Y por qué hago esto? Muy simple. No soporto, no aguanto, no tolero ver esas letras chinas. Créanme que lo debo haber ido superando con el tiempo, porque tengo 2 o 3 llaves de estas que son verdaderamente buenas llaves. Simplemente las agarré para mostrar las siglas chinas, por el motivo por el cual le paso la moladora y las dejo en este estado, porque odio esas letras chinas. La verdad, bueno, lo felicito al amigo, al seguidor, al suscriptor que se dio cuenta de ese detalle. Estábamos en el video anterior, en la parte anterior, hablando de la evolución de estas llaves. Acá ya teníamos una llave calidad jovista, confiable. Yo les aseguro que con esta llave he trabajado bastante, he sacado alternadores, colocado burros de arranque, o sea, ha cumplido con las funciones. Dejó de ser esto, para transformarse en esto. Créanme que después, con el paso del tiempo, se transformó en esto. Ya una herramienta confiable. 27, miren que resiste torque. La llave trabajó apretando puntas de cigüeñal y verdaderamente aguantó, No es chiste, se transformó en algo bueno. Pero bueno, llevó tiempo que evolucionen así las cosas. Así que bueno, todavía tenemos para hablar sobre pinzas. Tenemos para hablar sobre llaves Allen, que quién nos ensartó con las llaves Allen. Tenemos para seguir hablando de estas llavecitas que son descartables. Así que nada, gente, como les digo siempre, los videos los hago yo, pero con los comentarios y las preguntas de ustedes. Me voy a poner a mirar los nombres de las personas que me comentan y me preguntan, para mandarles un saludo, porque verdaderamente confían en lo que digo, tanto en testeo y en calidad de herramientas. Les mando un saludo a todos.